¿Qué tal, gente? Bienvenidos de regreso a este su podcast. Mi nombre es Javier Grajales Fernández y me vuelve a acompañar Michelle Montalegre. ¿Cómo estás? Muy bien, bien Javier, otra vez por acá. Qué bueno. Pues venimos de un episodio en donde hablábamos de varias cosas, ¿no? O sea, la cuestión del sujeto creo que era muy central. Hablamos de los casos por casos, caso por caso, la cuestión de la improvisación, ¿no? Y ahorita estábamos hablando un poco como, bueno, ¿y de qué vamos a hablar ahora? O sea, ¿cuál va a ser el tema que abordaremos? Y estábamos platicando un poco sobre este debate que hubo, ¿no? Entre Diego Rosarín y Carlos Muñoz. Tú viste el debate, ¿no? Me decías que un Sí, fragmento. una parte. ¿Qué te pareció? Pues algo de lo que te comentaba tras bambalinas. Pues pensaba en Schopenhauer, el arte de tener la razón, que es, ¿cómo le llama a él? Son estratagemas, siempre se me olvida esa palabra, Ajá, estratagema. estratagemas, ¿verdad? Que son formas en las que se puede ganar un debate. Y él recurre a la sofística erística, ¿no? Los sofistas que eran tan criticados y despreciados por Platón era porque ellos vendían el conocimiento, pero para convencer en un debate. Entonces, lo que critica Platón de los sofistas en esencia es que a ellos no les interesa la verdad. No se preguntan por la verdad, sino que simplemente por tener la razón. Entonces creo que por ahí podríamos conectar algo de lo que decíamos la vez pasada. Porque un debate, a veces nosotros lo escuchamos, bueno, no a veces, yo creo que siempre lo escuchamos como a ver quién tiene la verdad. Uh-huh. El que la tenga es el que ganó, y con argumentos, y no. Lo que dice Schopenhauer, que lo de menos son los argumentos. Se pueden hacer incluso falacias ad hominem, ¿no? Como atacando a la persona y no al argumento, porque al final el chiste es tener la razón, bajo los medios que tengan que ser. Dice ahí como desviándose del tema, atacando a la persona, confundiendo, tomando palabras como fuera de contexto, todo eso para tener la razón. Y creo que es un punto importante pensar esto por algo que surge dentro de redes sociales, muchas veces como estos debates o ataques hacia alguna postura teórica entre psicoanalistas, ¿no? ¿Qué se persigue ahí? Hablábamos de... O sea, tú lo ves como orientado como también a lo que se habla en psicoanálisis, ¿no? Como a los debates o polémicas que hay. Sí. Porque de repente se escucha, ¿no? Como esta escuela y esta escuela. O este autor y este autor, tal posición teórica y tal posición teórica. Que se busca, digámoslo, como un debate, pero que no se alcanza ahí como la verdad. Y no es que podamos decir tal postura es la ganadora y esta postura entonces es la perdedora. Recientemente, ¿no? Lo hemos estado percibiendo mucho en esta tendencia de una... No es escuela, ¿no? Como un grupo determinado, como poseedores de la verdad. Este discurso constante de lo que hacen esos psicoanalistas, no, es esto. Porque el psicoanalista entonces es esto. Que está al nivel de la crítica, pero de una crítica en ese sentido, del arte de tener la razón. Claro. Yo, cuando veía el debate, porque yo sí me lo eché completo, mientras cenaba, me acuerdo que sí pensaba mucho como esta frase de Nietzsche, de a ustedes no les interesa, o sea, no hay una voluntad de verdad, sino que hay una voluntad de poder. Exacto. O sea, y muchísimo más, digamos, de parte de Carlos Muñoz, ¿no? Pero, o sea, creo que Diego Rosarín, pues bastante respetable todo, ¿no? O sea, yo incluso lo sigo y toda la cosa, pero, o sea, creo que plantear un debate como
Carlos Muñoz versus Diego Rosarín, como que dices, ¿por qué versus? O sea, como que me parece que es esta onda súper imaginaria en donde tú y yo y solo puede haber uno. Exacto. O sea, somos dos esencias totalizadoras, completas, que luchamos por ver cuál es la buena, cuál es la que sobrevive. Y que creo que el psicoanálisis nos advierte de este tipo de posiciones, digamos, imaginarias, porque son ambiguas, son relaciones ambiguas y confusas y donde hay un fuerte componente de agresividad. Sí. Y yo pensaba ¿y dónde está este mediador simbólico a través de la palabra que construye como este famoso diálogo, ¿no? Que se supone que un debate debería buscar un diálogo, ¿no? Y yo lo que veía era como este monólogo, descalificaciones, o sea, esta onda de, es que los filósofos solo están papaloteando, ¿no? Dicen alguna parte así, dices, ¿really? O sea, sí. ¿En serio te parece que solo papaloteamos y todo esto? O sea, y que es algo que además se dice mucho como el psicoanálisis, o sea, como esta cuestión de, ustedes solo están papaloteando y teorizando y especulando, y de lo que se trata es de tener éxito y de ganar dinero y de funcionar y de estar adaptado a la sociedad y a la cultura y todo eso. Y dices, o sea, ¿en serio piensan que sí. Se trata como de eso? Sí, creo que un discurso constante hacia el psicoanálisis, digámoslo en general, es como esta percepción de que el analista, como no diagnostica, como no hace un tratamiento, entonces pues no hace nada, ¿no? Prácticamente como que le saca dinero a los pacientes y que además cobra muy caro. Y otra cosa, de que el psicoanálisis es ya una cosa del pasado. Que pensando el debate, como decías, de Carlos Muñoz y Diego, ¿se llama Diego Rosarín? Diego Rosarín. Un emprendedor como muy adscrito al sistema capitalista, el éxito, y un filósofo que cuestiona precisamente esa posición. Yo creo que nos haría pensar, o sea, ¿cuál es la percepción que tiene, no sé, por decir, los psicólogos sobre el psicoanálisis, de que no está adscrito precisamente como ese sistema capitalista? Lacan dice que el psicoanálisis es un arte liberal. Y muchas veces se malentiende, ¿no? Y viene una crítica, es que el psicoanálisis es arte o es ciencia, ¿no? Y entonces ahí viene la confrontación, como a ver quién tiene la verdad, cuando es una cuestión de quién tiene la razón. Pero el decir que es un arte liberal es muy sencillo pensarlo, porque el analista no responde como a estas cuestiones capitalistas donde tengo muchos pacientes, tengo tal como posición de poder, lo que decías, la voluntad de poder, porque la posición del analista está con respecto pues a su castración y que no responde entonces a la pretensión capitalista, ¿no? Así lo podría mencionar, que pasa incluso con el pago. ¿Cuánto se paga con un analista? Si cobra caro, cobra barato, pero ¿qué es caro, qué es barato? ¿Para quién? ¿No? Partiendo de ahí. Y el psicoanálisis ha resistido precisamente a eso. A lo largo de este tiempo, de Freud para acá, o sea, el psicoanálisis resiste porque no está ahí adscrito, no está como respondiendo a las expectativas del sistema capitalista como tal. Entonces, que se haya hecho este debate entre un filósofo y un capitalista, podría decirlo así, se me hace muy interesante. Lo que me hace pensar en esta revista que seguramente muchos habrán visto, que suena mucho, que es el influencer psicoanalista, ¿no? Yo creo que podríamos hablar varias cosas en torno a eso. Sí. Está buenísima porque, bueno, para quien no sepa, Influencer Psicoanalista es una revista, ¿no? Que hicieron como de manera, pues digamos, de broma, ¿no? Como para bromear y para burlarse un poco de estos
analistas de molde o estos analistas de microondas que leen, pues yo no sé si ni siquiera se acercan a los lectores, ¿no? O sea, yo creo que a los psicoanalistas como a Freud o a Lacan, sino que más bien eh, se hacen los complejos o se hacen pasar como por personas que presentan un pensamiento súper complejo. Y entonces pues ponen las portadas así con el típico estereotipo de psicoanalista serio, ¿no? Con sus lentes, con su bufanda y toda la cosa. O sea, va un poco como por ahí esa revista y que hace una crítica, me parece también como interesante, ¿no? Dentro de esa broma o dentro de esa burla, también se señala un problema importante, que es que está pasando con muchos psicoanalistas que efectivamente se identifican con ese tipo de imágenes. Sí. O sea, Creo que lo que está en cada portada es el saber. O sea, que al influencer psicoanalista se le asocia con el que sabe, ¿no? Entonces, 10 tips para, ya sabes, juegan como con todas estas frases como de revista, no sé, novedades, ¿no? 10 tips para ser un buen psicoanalista, 10 tips para que no se te vayan tus pacientes, para tener más pacientes. O sea, todo está como en relación al saber. Cuando Carlos Muñoz está hablando, o sea, parece que él sabe cuál es incluso hasta el sentido de la vida, ¿no? Como sí. el éxito, el ganar dinero, etcétera. Una postura utilitaria. Completamente. Sí. Completamente utilitaria la postura. Y que Diego le cuestiona precisamente ese punto de la felicidad. Partiendo de ahí, pues se podrían hablar un montón de cosas, ¿no? Desde la filosofía, tan solo con Aristóteles podríamos pensarlo. Pero el enfrentamiento creo que tiene como una disparidad en ese versus, ¿no? Que se le pone. Porque uno asume una posición del saber, pero el otro cuestiona ese saber, pero no deja como de lo que está diciendo ponerse también en algo con respecto al saber. No, como tú no sabes, yo sé. Es esto. Como no sabes lo que es la dialéctica. Exacto. Sí, sí, sí. Exactamente. Y creo que el problema de pensar eso en el psicoanálisis es muy complejo. Porque veníamos hablando incluso de eso, ¿no? Del sujeto del inconsciente, que es el anverso del cogito ergo sum. Dice Lacan, el cogito ergo sum es el punto de cristalización del sujeto del inconsciente. Te decía la vez pasada, o no piensa o no es. Es que el analista, cuando está escuchando, no sabe. No sabe qué es lo que va a decir, no sabe qué es lo que está haciendo, lo que no quiere decir que no sepa, como veíamos con la improvisación. Pero creo que sí hay mucha tendencia, tan solo en las aulas, también en estas discusiones como de Facebook, o incluso muchas veces también en ponencias, en congresos, como esta tendencia de a ver quién es el que sabe qué es realmente el psicoanálisis, ¿no? Entonces tú expones, tú dices, bueno, es esto, pero digo, no es esto, ¿no? A ver como quién tiene la razón, a ver quién sabe qué es lo que es el psicoanálisis. Uh-huh. Y creo que se pierde, me viene a la mente como que ahí se pierde el rumbo, precisamente. Porque no es una cuestión del saber que se acumula. Que yo leo, entonces, como yo leo más que tú, entonces yo sé más que tú. Yo sé más que tú de psicoanálisis. O yo llevo más años. Claro. Yo llevo 40 años, entonces tú como llevas 2, entonces yo sé más. Yo soy más psicoanalista que tú. ¿No? Como si el saber se acumulara y me hiciera analista. Exactamente. Y creo que no es una cuestión del saber. Si el psicoanalista se presenta como con respecto a ese saber qué es ser psicoanalista, es un influencer psicoanalista. Porque yo sé lo que a ti te falta para ser como yo. Y lo dijiste muy bien, me gustó como lo dijiste. La imagen. Lo que se vende
en la portada o en estos discursos es la imagen de lo que es un psicoanalista. Con su blazer. Mientras más ridículo el blazer, más éxito, ¿no? La postura, la pose. También no sé si has visto como luego las universidades cómo hacen promoción de cursos de psicoanálisis. Sí. Que sale así, sale la chica rubia así con sus lentes, ¿no? Y una pluma y la tablet así como, ¿no? Como si estuviera cuestionándose a Lacan. Así. ¿Qué dices? ¿Qué onda con esto, no? O sea, como, no sé, siempre me ha parecido como muy ridículo esa cuestión. O sobre todo muchos analistas que se presentan como sí, yo llevo 10 años con tal maestro y entonces pues eso me autoriza a mí para hablar de psicoanálisis y me autoriza para también decirte que tú estás mal, que estás descalificado, que te hace falta trabajo. O sea, y es como, pero pues ¿qué onda con eso? O sea, si a mí me parece que la experiencia no tiene que ver nada más con el transitar en el tiempo, ¿no? En el sentido de eh, cronológico, de yo llevo 10 años y tú llevas 2. Sino más bien como en qué pasa en esos 2 años o qué pasa en esos 10 años, porque sabemos que podemos estar 40 años pensando lo mismo y dándole vueltas a la misma cosa. O sea, tan solo seguramente Carlos Muñoz tendrá muchísimo tiempo haciendo estos cursos o estas cosas, ¿no? Entonces, y eso no significa que esté bien. Eso no significa que sea la respuesta correcta de cómo hay que vivir, bla, bla. Pero también por otro lado me parece interesante esto de sí, Diego con su lenguaje, pues también tiende como a excluir un poco, ¿no? O sea, como que qué pasa con los que no entienden lo que significa la dialéctica, por ejemplo, o quienes no les siguen este paso. O sea, que también por ahí hay una cuestión interesante. Sí, me haces pensar en lo que dice Foucault, ¿no? Sobre las relaciones de poder. Porque hay una disparidad, por ejemplo, con respecto al saber, pero que en cualquier relación hay una relación de poder por esa discordancia, ¿no? Eh, el psicoanalista creo que no podría estar en esa posición de, de disparidad en el sentido de que uno es más que otro, por ejemplo, con respecto al saber. Llámese entre psicoanalistas o incluso con el mismo paciente. Porque muchas veces el paciente no entiende ni jota, ni ha abierto un libro de psicoanálisis, pero el analista no porque pase esto lo va como a pedagogizar, le va a enseñar qué es hacer psicoanálisis, ¿no? Un maestro también me decía, es que le tenemos que enseñar al paciente a hacer psicoanálisis. Y yo decía, ay güey, ¿cómo? ¿Cómo se le enseña? Porque entonces es que yo sé cómo se tiene que hacer un análisis. Y entonces si no lo haces, pues lo estás haciendo mal, chavo, ¿no? Así como el zape, lo estás haciendo mal, chavo, a ver, así. Ajá. Porque yo que llevo más años, etcétera, y aparece entonces precisamente lo que decías. La imagen, que como sabemos en psicoanálisis, es una ilusión. Es una ilusión, es un engaño. Y es precisamente la posición yoica del yo sé, yo pretendo, ¿no? Hasta hablo así como, Ajá. como más, Sí. más acá. Les cambia la voz, cañón, Sí. cañón. Sí, cambia la voz precisamente por por la pretensión de lo que es un psicoanalista. Pero que lo hablo desde esta postura de universal, como si hubiera un psicoanalista que todos tienen que ser así. Y creo que eso es algo de lo que se discute, ¿no? Entre escuelas, entre grupos, entre psicoanalistas, como este imaginario que dices, de cómo tiene que ser un psicoanalista. Que es lo que uno se pregunta cuando inicia. Bueno, ¿y cómo se es psicoanalista? Uno lee a Freud, quiere seguir a Freud, quiere seguir a Lacan, pero hasta el mismo Lacan decía, ¿no? Que
síganme, pero no me imiten. O sea, no sean como yo. Entonces, sí, retomo esa parte. El asunto del saber, porque no se trata de saber en un análisis. No se trata de que mientras más voy a análisis, entonces más sé. Y no se trata tampoco de que mientras más pacientes tengo, entonces más sé, más experiencia tengo. Porque esa es una crítica que hace cierta institución dogmática. Otra vez ya entramos en conflictos. Porque, fíjate, ellos dicen... Esta institución dogmática argentina. Con mucha apertura. Ellos dicen... Saludos. Y el problema es eso. Ellos dicen. ¿Ellos quiénes? ¿No? Para empezar. Okay. Se habla sobre la experiencia, una crítica a la experiencia de que eso hace a uno analista. Y entonces se propone que la investigación es lo que me hace analista. No el paso por el análisis. Uh-huh. Pero creo que está muy mal escuchado lo que es experiencia. Creo que la escucha que ellos tienen con respecto a la experiencia es que mientras más hago una cosa, más experiencia tengo. Uh-huh. Que no porque más pacientes tenga, efectivamente voy a ser más analista. Pero es que no es esa experiencia de la que habla Lacan. Cuando uno lee en Lacan la experiencia, hay que ver qué está articulando ahí. De lo que está hablando Lacan es del paso por un análisis. No está hablando de otra cosa. Es el paso por un análisis lo que a mí me podría llevar a cuestionarme incluso si yo quiero ser analista. Porque no es entonces que yo vaya a un análisis para ser analista, ¿no? Hay mucha gente que eso no le importa, no le interesa. Pero la experiencia, digámoslo como vivencia de un análisis, es hablar de lo que a uno le duele, de lo que a uno le trastoca, de lo que a uno no le cuenta a nadie, que tiene un espacio ahí para decirlo. Y no se trata como de mientras más leo, más investigo, más analista soy. Creo que va en el sentido contrario. Porque mientras más hablo y más estoy en análisis y más sufro en eso que estoy diciendo, pues más dividido estoy. Son como dos lados antagónicos. Uh-huh. Que lo podría pensar con Carlos Muñoz. O sea, él es la acumulación. Ese excedente, el capital que se queda. Diego, el filósofo, no va en el sentido de la acumulación, ni incluso de llegar a una verdad, sino de cuestionar. De incluso cuestionarse, dividirse, ¿no? en lo que está diciendo. Pero no sé, ¿cómo lo piensas, cómo lo escuchas, esto de la experiencia? Sí, sobre todo, bueno, ahorita me genera un poco de ruido, ¿no? Cuando hablábamos de esta institución dogmática y así, también decir, bueno, ¿cómo hacer también para no caer en el otro lado, ¿no? De decir, bueno, ellos son los dogmáticos, ellos son, o sea, como, ¿cómo hacerle para no construir este lugar de antagónicos de ellos y nosotros? Y me parece que es precisamente planteando preguntas, ¿no? O sea, como yo al menos el problema que tengo con esta institución es no estoy de acuerdo, ¿no? Digamos, incluso me gustaría, te lo comentaba como en otra, o sea, detrás de cámara, ¿no? Uh-huh. A mí me gustaría incluso que pudieran venir, ¿no? O sea, y que pudieran dar, digamos, también una cierta perspectiva, ¿no? Que pudieran plantear ellos cómo ven ciertos problemas, aunque no estemos de acuerdo. Claro. Y creo que eso también es como algo muy, muy importante y que, digamos, yo no vi como en ese debate
Rusarín, Carlos Muñoz, ¿no? Como había más esta cuestión de yo. De hecho, todo era muy autorreferencial con él, ¿no? O sea, como esta cuestión de, es que a mí me sirve y la gente que ha llegado conmigo le sirve. Y dices, sí, pero ¿y qué pasa con los que no? O sea, ¿dónde? O sea, qué padre que haya gente a la que le sirva y seguramente, o sea, a mí me parece que no todo de eso es malo, ¿no? Y tampoco hay que satanizarlo, pero, pero sí dices, ¿qué pasa para los que no aplican, para los que no caen dentro de eso? ¿Y qué pasa sobre todo, por ejemplo, con esta discriminación que hay por la filosofía? O sea, qué padre que haya gente a la que le guste como una cuestión más práctica y resolver cosas y esta visión más utilitarista. No concordamos, pero pues, qué bueno que haya esa diferencia. Pero, eh, pero como, ¿por qué hacer esta? O sea, ¿qué pasa con los que así les gusta la filosofía, no? O sea, ¿por qué descalificarlo como en este término de es que están papaloteando o es que están ahí preguntándose si las cosas son reales o no? Y eso es una pérdida de tiempo. O sea, dices, no, espérate, o sea, también hay cuestionamientos que son muy importantes, ¿no? Sobre todo en esta cuestión capitalista, o sea, nosotros pensamos que el capitalismo ha estado siempre. O sea, dices, no es cierto, o sea, ha sido un modelo, pues, que ha tenido muchas transformaciones últimamente, ¿no? Y que yo creo que no va a durar para siempre el capitalismo. O sea, y hay que cuestionar qué pasa con eso, cómo estamos viviendo las cosas y cómo estamos también reduciendo todo a una lógica económica. O sea, de lo que aporta dinero es lo que vale. Y si no aportas dinero, entonces quedas excluido, quedas marginalizado. Lo que Nun llamaba una masa marginal, o dentro de la sociología otro hablaba como, bueno, Marx, que hablaba del ejército industrial, ¿no? De reserva, o sea, que entran como esta superpoblación, digamos, excedente, ¿no? Como un sobrante. Y no sé, me preguntaba esa cuestión. Decía Tales de Mileto, ¿no? Que si el filósofo quisiera, podría tener mucho dinero, pero que esa no es su finalidad. El filósofo es el que ama la sabiduría, pero como se dice en el diálogo de Platón, lo que dice Sócrates con Diótima, que Eros no es bello, por eso aspira a la belleza. Entonces el filósofo no es sabio, es amante de la sabiduría precisamente porque no la tiene. Entonces, ese es el camino del filósofo, ¿no? Dice Deleuze y Guattari en el libro que es La filosofía, que filósofo es el que crea conceptos, no solamente el filosofar es ser filósofo, ¿no? Ellos lo ponen como en otro estatuto de creación de conceptos, pero que el filósofo finalmente es eso, ama la sabiduría. Y creo que en el sistema capitalista eso es lo que menos se promueve. Lo que se promueve es la producción. Entonces, esto es una pérdida de tiempo, porque no estamos produciendo tú y yo. O que sería algo muy redituable, entonces si esto genera un montón de likes y entonces se monetiza, entonces eso vale. Entonces vale más un TikToker, un YouTuber con material como muy banal, donde no se piensa. Eso vale más para el sistema capitalista que, por ejemplo, yo me reúno todos los sábados con unas personas para discutir textos de filosofía. Estamos ahorita trabajando los diálogos de Platón. Y uno de ellos decía, bueno, es que mi familia me cuestiona como, ¿para qué te metes, no? 2 horas a hablar de filosofía, pues qué hueva. Mejor ponte a hacer otra cosa. Mejor ponte a trabajar, mejor cualquier otra cosa que sí sirva. Conocí a una filósofa argentina que admiro mucho, se llama Ana Rapp, la conocí en uno de estos eventos de psicoanálisis, y ella decía, la filosofía no sirve para nada, no sirve para nada en ese sentido capitalista, pero sirve en la medida en la que cuestiona, en la que produce. Y bueno, ahora que digo produce, no es en el sentido capitalista, ¿no? Como de que hay que producir algo, sino que lo que produce es pensamiento.
Y no es sino a partir del cuestionamiento. Entonces lo jalo con lo que estabas diciendo hace rato del dogma y el diálogo. El problema es que no hay diálogo. Ujú. Platón en los diálogos lo que escenifica es que del diálogo surge el pensamiento. No es que primero esté el pensamiento y luego surge el diálogo. Estamos ahorita dialogando nosotros y esto nos está haciendo pensar. Quien esté escuchando esto, lo mismo, está escuchando un diálogo y luego va a pensar. Pero el problema cuando se habla de un dogma es que no hay diálogo. O sea, Exacto. no hay pensamiento. Exactamente. Yo pensaba como... eh, Lacan también critica esta cuestión, ¿no? De los diálogos, así como tengamos un diálogo y un Ujú. debate donde se propongan ideas y así. A mí incluso también muchas veces en las clases me proponen eso, como haga dinámicas de debates, como de, Ujú. no sé, la despenalización del aborto está bien o está mal. O sea, y entonces como que dices, pero es que eso como que es nada más reducir las cosas a esta oposición binaria donde está bien o está mal, y cada quien va a responder desde su propia tabla de la moral, ¿no? O Claro. sea, y entonces no va a haber un verdadero enriquecimiento, ¿no? O esto que se pretende buscar en un debate. Ujú. Que Lacan decía más bien terminan siendo monólogos, o sea, Sí, creo que en el caso de ese debate en particular, ¿no? O sea, veías eso, o sea, un tipo encerrado como en sí mismo, hablando de sí mismo, todo claro. muy autorreferencial. Diego intentando, pues sí, incidir con sus preguntas y así, intentando establecer esto, pero también con esa imposibilidad, ¿no? De no se puede, ¿no? O sea, no puedes platicar con alguien que está como todo autorreferenciado, y creo que es importante actualmente pues establecer una importancia al diálogo, o sea, decir, oigan, o sea, es importante, ¿no? O sea, dar un lugar también, porque para mí también es dar un lugar al otro. Creo que la posición dogmática es la del yo, la autorreferencial que dices. Hay un libro que me gusta mucho por el tono como irónico, sarcástico, de un anarquista ruso, Mikhail Bakunin. Bakunin cuestiona precisamente el dogma religioso, porque el dogma es algo incuestionable, donde no hay diálogo, pero Bakunin dice exactamente con esas palabras que no hay pensamiento. Hay fe. Entonces la fe es la renuncia de la razón. Yo como creyente entonces abdico a la razón en pos de una fe, ¿no? De una creencia a ciegas. Y pensando esto en Platón, evidentemente tenemos los grados de conocimiento. La doxa está ubicado precisamente las imágenes y la creencia. La episteme habla de otra relación, de otro grado de conocimiento. Entonces, algo que sucedía en la academia de Platón es que se aprendía más o se pensaba más en las comidas que en las aulas. Porque en las comidas, ahí narran cómo ponían a un esclavo a leer, pero mientras estaban comiendo estaban hablando. Y era algo que discutía con este grupo de filosofía, porque ahora, con este sistema capitalista, ¿no? Donde se nos pinta la Coca-Cola de lo que nos une, o que hay que tener la televisión prendida mientras comemos, es precisamente para que no hablemos. Entonces estamos Ujú. viendo la televisión, pero no estamos hablando. No estamos pensando. Cuando estamos viendo cualquier programa que esté ahí, ni lo estamos viendo ni estamos hablando entre nosotros, no estamos pensando. Si quitamos la televisión, pues tenemos que hablar. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues hablemos, ¿no? De lo que sea. Creo que eso es lo fructífero del diálogo. Que el diálogo, si te dicen en la universidad, bueno, tienen que debatir o tienen que dialogar sobre esto, es que eso no es un diálogo. En el banquete, ¿no? A ver, ¿de qué vamos a hablar? Pues de Eros, sale.
pero nos vamos a empedar, ¿no? Nos vamos a emborrachar. Quien quiera tomar, pues que tome, quien no, pero vamos a beber, vamos a discutir sobre el amor. Pero no es que haya llegado alguien y les haya dicho, bueno, vamos a dialogar sobre el amor, ¿no? Es como un imperativo. Eso que surge a la hora de la comida es como la posición menos dogmática que puede haber. Es algo que promueve el diálogo y el pensamiento. Estamos jugando con esta cuestión dogmática precisamente porque no tienen apertura a la escucha, jugando con el nombre. Que lo dogmático es la posición del yo autorreferencial, decías. Yo digo esto porque es esto, yo. Entonces no hay ninguna apertura a la escucha, sino que es una apertura muy cerrada, ¿no? A que es esto y entonces quien no piense como yo, entonces no piensa. Cuando la cuestión estaría precisamente en ese diálogo, pero no aspirando al versus como a ver quién gana, sino lo pienso incluso hasta como una, no sé si decirlo, una síntesis dialéctica, pero no en el sentido de, no te lo digo en el sentido de Hegel, sino en el sentido marxista. O sea que esto se antepone a esto y surge otra cosa, ¿no? Del capitalismo enfrentado a otra cosa que va a surgir. Creo que eso sería más fructífero en la posición que hay con respecto a posturas teóricas. Llámense los millerianos, los lacanianos, los kleinianos. Creo que podríamos pensar mucho por ahí. Repito, que la posición dogmática es la posición del yo, autorreferencial. Si es autorreferencial, pues no hay otro. Aparte de que no hay pensamiento, pues no hay otro. Soy yo nada más. Claro, no, y además pienso como esta cuestión, a veces mis alumnos, por ejemplo, cuando critico al humanismo, me dicen, claro, pero es que como que piensan que es por esta cuestión de sostener dogmáticamente al psicoanálisis y eso. Y como profe, pero es que usted no ha leído humanismo. Y dices, pues no, claro que sí. O sea, precisamente por eso también lo critico. O sea, yo en algún momento, cuando entré a la carrera, me acuerdo que yo iba bien perfilado como una cuestión superhumanista, ¿no? Y leía los libros y pues iba como a mi propio proceso, ¿no? Y toda esa cuestión, o sea, dices, pues claro que me introduje como en ese camino, pero hay algo que pues, marcó una cierta diferencia, ¿no? O marcó como que yo me fuera hacia otras posturas o otros posicionamientos. Yo no descarto incluso como en algún momento desligarme de psicoanálisis y decir voy a otra cosa, o sea, como que me parece que es hasta saludable el poder decir, ¿sabes qué? O sea, vamos a abrir como a otros campos. Yo me acuerdo mucho una frase de la psicoanalista Asbel Hernández, que nos decía que, y me quedó muy marcada esa frase porque ella planteaba que un buen psicoanalista es el que sabe alejarse del psicoanálisis y, digamos, estudiar antropología, sociología, historia de las ciencias, cuestiones científicas, filosofía, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Arte, todo ese tipo de cosas. O sea, que es capaz de desligarse como de una sola forma de decir las cosas. Claro. O sea, creo que eso también es algo súper importante. Y leer también, pues, esos autores con los que no estás de acuerdo. O sea, y leerlos y comprenderlos y conocerlos y hasta saber un poco por qué no estás de acuerdo, ¿no? ¿Por qué sabes lo que sabes? Y eh, por qué ese otro saber que viene de otro lado no te checa. Claro. ¿Por qué te desmarcas? Sí, y que con lo que dices de lo que te plantean a ti los alumnos, de que no has leído humanismo y lo criticas, que no fue el caso, muchas veces pasa al revés, que quien critica el psicoanálisis nunca ha abierto una página de psicoanálisis. Sí. Que leen algo de Freud y dicen, no entiendo, entonces se desecha, ¿no? Pero se desecha porque no lo entiendo.
que bueno, no suena como muy válido, ¿no? Desechar algo porque no se le entiende. Claro. Entonces, Ay, no, es que es muy difícil. sí, es Sí. muy abstracto, muy difícil. Eh, Pienso en mí cuando decías esto, en mí aplica el soy ateo gracias a Dios. O sea, si yo llegué como a esa conclusión de ser ateo, que es como una posición compleja, creo que tiene sus vericuetos, sus contradicciones, yo llego o lo alcanzo a decir por toda la educación religiosa que tuve. Claro. Porque yo estudiaba la Biblia, porque mi enseñanza era muy religiosa, pero a partir de eso que conozco, decías, se marca la diferencia. Y es que en el dogma no hay diferencia. No hay diferencia. Por eso te decía, ¿quién lo dice? ¿No? ¿Lo dicen los seguidores o lo dice el líder? Ujú. Porque los seguidores precisamente repiten lo que dice el líder cuando ellos se sienten diferentes, ¿no? Se sienten como únicos y originales. Y dijiste algo que me gustó mucho de leer aquello con lo que no estamos de acuerdo. Fíjate que tuve una experiencia que fue como un tanto incómoda para mí, porque estaba viendo en Facebook que unas personas criticaban un texto que yo escribí, donde hablo de la comida. Ese texto se llama, está en un libro que se llama Comer o no comer, he ahí el dilema. Mi texto se llama ¿Qué comemos cuando comemos? Mm. ¿Lo publicaste en Lapsus de En Toledo? Lapsus. Sí. Y fueron unas críticas burlonas por el Sí. título. Como tachándome de estúpido, ¿no? Como, ¿qué comemos cuando comemos? Pues comida. ¿Qué vamos a pensar ahí? Mm. Pero es que nunca abrieron el texto. Sí. ¿Cómo se puede criticar algo que no se ha leído? ¿Cómo yo podría criticar a Esquilo, a Heródoto, si nunca lo he abierto, ¿no? ¿Cómo podría tomar posición incluso dentro del mismo psicoanálisis criticando a los postfreudianos y nunca he leído a los postfreudianos? Si yo nada más critico a los postfreudianos porque Lacan los critica, eso es un dogma. Claro, claro. O la situación Jung-Freud. O sea, es que Jung era un tarado, no sabía nada. Y Freud sí. ¿Por qué? Pues porque Freud critica a Jung. Y dices, bueno, Jung también criticaba a Freud. O sea, es como, Sí. lee a Jung. O sea, ya saca tú también como tu propio criterio, ¿no? No sé, me parece que es como muy importante esa situación. Yo me acuerdo que una vez una alumna me interpeló precisamente en eso, ¿no? O sea, como en la importancia de Jung. O sea, ajá, ¿ya he leído a Jung? Y yo dije así pues, o sea, en ese momento había leído 2 páginas, 3 páginas de Jung, o sea, no había leído como mucho. Y sí me interpeló mucho y dije, pues sí es cierto, vamos a leerlo y a ver qué onda. Al final, pues sí, seguí estando en desacuerdo con Jung, pero dices, bueno, pero ya lo leí, o sea, Exacto. y ya veo que no es tan fácil como nada más desecharlo, ¿no? Como decir, Jung, no lo lean. O sea, como Claro. que dices, no, tendrá sus importantes, o sea, tendrá sus cosas. Tuvo mucha influencia en el psicoanálisis, ¿no? Nos guste o no. Y no sé, creo que sí es como muy importante ahorita, como en estos tiempos, abrirse al otro, ¿no? O sea, que los textos también se vayan abriendo. Y el cómo simplificamos al otro, ¿no? O sea, eso de que dices, ni siquiera abren el texto y ya te están criticando. O sea, a mí me ha pasado igual, ¿no? Antes de grabar hablábamos de que en un video, pues, empezaron a escribir que Fer Azcárate, a quien mando un saludo, Fer y yo, pues, somos, ¿qué? Filósofos progres. O sea, nos dicen que somos filósofos progres. Cuando yo digo, bueno, pues, ¿en qué momento hablamos del progreso? O sea, o sea, yo soy todo lo antiprogreso del mundo. O sea, Claro.
Pero me llama mucho la atención cómo es esta simplificación del otro. O sea, tú eres un filósofo progre. ¿Por qué? Porque lo que tú dijiste a mí me suena como de filósofo progre, ¿no? Claro, exacto. Y yo decía, pero pues sí, al contrario, ¿no? O sea, y cómo planteaba, o sea, el comentario era la feminidad te atraviesa, y entonces esta persona decía que no, que los hombres son hombres porque tienen genes masculinos, cromosomas masculinos, ¿no? Y que tienen un cuerpo masculino, y un hombre es hombre, o sea, no tienen ninguna feminidad, ¿no? Entonces yo decía, pero espérate, o sea, esa es una forma muy, muy simplista también de ver las cosas, o muy fundamentalista, digamos, en el sentido biológico, ¿no? O sea, lo que se está diciendo es otra cosa. O sea, no significa que entonces yo soy una mujer, ¿no? Y así, o sea, no. Tiene que ver con otras cuestiones por ahí, ¿no? Pero sí me llama mucho la atención como esas críticas, o sea, como... Yo me preguntaba si en verdad había visto el video. Porque además ese comentario Sí. lo había hecho otra persona. O sea, otra persona había dicho, ay, me gustó mucho la frase de lo femenino te atraviesa, ¿no? Y Y eso entonces, fue lo que comentó. yo creo que eso fue lo que leyó. Sí, claro. Yo creo que ni siquiera vio el video, ¿no? O sea, y veo que pasa mucho también en la comunidad de psicoanalistas. O sea, y es algo como que a mí en lo personal me parece muy molesto. O sea, es como, si te vas con tal maestro, ya eres un pendejo, ¿no? O te tachan así como Sí. de estúpido. Y además se refieren así a ti. O sea, claro, nunca es como en tu cara, ¿no? Siempre es como distinto. Sí. Pero, no sé, como que me quedo bueno, para ser psicoanalistas y estar hablando todo el tiempo de lo simbólico y de lo real y de cómo, o sea, lo real es algo que escapa de toda imaginarización y de lo simbólico y así. O sea, me sorprende cómo psicoanalistas que entienden esto, o yo me pregunto si lo entienden, caen precisamente en eso imaginario, ¿no? Sí. De tachar al otro alrededor de cierta imaginarización que me da una idea de su esencia o algo por el estilo. Y es que ese tachar al otro no es como Lacan lo propone, ¿no? Como que el otro está en falta, sino es como tachar al otro en el sentido de la biopolítica, ¿no? Lo que se estructura en la biopolítica, en esencia, es como este estado de guerra permanente. Hay dos lados, es una dialéctica, pero que da paso al racismo, una exclusión del otro por la raza. Y que podríamos pensarlo en el psicoanálisis en esa simplificación y exclusión del otro. Uh-huh. Que lo que decías hace rato se me hacía muy interesante, porque yo al decir que ellos son dogmáticos me hace estar en un impasse de lo que estoy diciendo, porque es ponerme como en la postura de ellos, nosotros, ¿no? Como esa exclusión de ustedes no, nosotros sí. Y que bueno, eso lo vemos todo el tiempo. ¿Con quién sí? Pero fíjate cómo se asocia a los que están formando parte con el que está como en estas funciones de líder, ¿no? Tú decías, si te vas con tal, está bien, si te vas con tal, está mal. Uh-huh. Esa identificación imaginaria, donde todos entonces pensamos el psicoanálisis pues, como fulano de tal. Bueno, es que yo soy lacaniano, ¿no? Que no sé si podríamos decir yo soy lacaniano, yo soy freudiano, precisamente por esto que estamos problematizando. Creo que el mayor problema es cómo tomar una postura sin que esta postura caiga en el dogma y tener esa apertura de diálogo con el otro, con el que podemos no concordar. Claro, y yo creo que en ese sentido, esto que hacemos en clínica, pues tampoco deja de articularse con lo que hacemos políticamente. Uh-huh. O sea, digamos, en nuestra relación con los otros. O sea, a veces creo que se vive como esta desconexión. O sea, de que, lo que pasa en la clínica, o sea, yo me posiciono en un lugar de escucha, pero en la clínica. Y ya afuera voy y hago otras cosas. O sea, y es como, bueno, creo que también es algo que permite
posicionarte de manera distinta en la forma en la que escuchas, más allá del ámbito clínico. Sí. Yo escuchaba a un psicoanalista, creo que del Estado de México, que decía en su presentación: soy psicoanalista en mis ratos libres. Yo decía, ¿se puede ser psicoanalista en ratos, por ratos? Y yo creo que mucho nos enseñan los filósofos griegos sobre esto. Porque los filósofos griegos no solamente hablaban de su teoría, tenían una posición ética con respecto a lo que pensaban. Creo que era Heráclito quien pensaba que el fuego es lo que origina todo, ¿no? Y entonces, no estoy muy seguro, estoy casi seguro que sí es él. Sí, a mí también me suena. Se quería como sacar la mayor cantidad posible de líquido, porque el líquido se anteponía al fuego. Y él va con doctores, ¿no?, para que le digan cómo hacerlo, y al final termina muerto, enterrado en estiércol, porque se puso todo el estiércol para sacar el agua. Y entonces él murió, digámoslo, como en pro de lo que pensaba. Pero es que no dejaba de pensarlo, o sea, no era como por ratos. Lleva esa filosofía a su vida. Si bien el psicoanálisis no es una filosofía, creo que uno no puede ser psicoanalista por ratos libres. Uh-huh. Que no quiere decir que uno esté en una fiesta y, ¿no?, a ver, se ponga a intervenir o uh-huh, cualquier cosa así. No, creo que no. Pero pienso que cuando uno escucha ya diferente, ya no deja de escuchar de esa manera. Uno ya no puede no escuchar. Sí, es más bien como un posicionamiento en el que estás de escucha. Exacto. Frente a los discursos o a lo que la gente cuenta. Sí. O sea, creo que sí, como dices, o sea, no vas a una fiesta y empiezas a analizar a todos y así, ¿no? Sino que más bien creo que adquiere una nueva dimensión esa escucha. Uh-huh. Y que además a mí me llama mucho la atención porque cuando vas a una fiesta te dicen, ya me vas a analizar, uh-huh, pero como si eso significara ya me vas a juzgar o ya me vas a criticar, uh-huh, o ya te vas a fijar como en mis defectos. Sí. O sea, y como que dices, bueno, es que analizar ni siquiera tendría que ver con eso. O sea, analizar tendría que ver con darle una importancia a lo que estás diciendo. Claro. Y tomarlo a la letra y así, ¿no? Lo que pasa es que creo que están acostumbrados como a pensar, a analizar desde la psicología. O sea, donde, entonces me vas a decir que tengo un trastorno, uh-huh, o me vas a decir que estoy mal en esto, o que esto no es adaptativo, o que estoy siendo irracional, uh-huh, o que así, cuando el psicoanálisis no viene a hacer eso, ¿no? O sea, viene a posicionar al analista de una manera distinta con respecto a aquello que escucha. Sí, porque analizar en ese sentido es discriminar. Y no me refiero como al término de razas, ¿no?, por ejemplo, sino discriminar cuando uno juzga si tal o tal cosa. Uh-huh. Entonces, es que uno no analiza, uno no está bajo esta cuestión que estas personas creen, ¿no?, como de que uno los va a juzgar si están haciendo bien, están haciendo mal, qué significa su sueño. O sea, uno no analiza. El analista no analiza, ¿no? Claro, en el sentido de que no añade una interpretación. Exactamente. Me llamaba la atención porque justamente me habían invitado hace unas semanas a tener como un live en Facebook. Uh-huh. Y hablaba como de los sueños, ¿no? Y de la interpretación de los sueños y así. Y curiosamente como que se empezaron a preguntar mucho como por el sentido de sus sueños. O sea, como que la gente empezó a preguntar mucho así de, y yo soñé esto, ¿y qué significa? Y yo me hago que me pareció como muy interesante. O sea, como o sea, qué interesante que están buscando como este sentido, ¿no? Y que lo están buscando además como en mí. O sea, como si yo pudiese dárselos. Y dices, pues no. O sea, no es ese el trabajo o el posicionamiento que tenemos con los sueños.
El problema sería tú posicionarte como que tú sabes, ¿no? Y entonces ahí es el influencer psicoanalista. Claro. Yo sé qué significa tu sueño, entonces ven, te vendo tal curso, ¿no? Y entonces está asociado ahí precisamente al sistema capitalista, donde yo sé qué significa tu sueño. Pero no tiene ni idea como analista. Porque más, eso es lo que más me choca. O sea, que ni siquiera todos estos cursos de coaching y todo esto, mm, ni siquiera te ofrecen las cosas de forma auténtica, ¿no? Como de auténticamente vamos a intentar que te conozcas, ¿no? O todo Sí, esto. ¿no? Sino que siempre tiene la intención de encuentra tu esencia y por detrás está siempre el compra el curso. Así es. O compra esto, o consume este video, o cosas así por el estilo. O sea, que dices, ah, mira, qué interesante, ¿no? O sea, como que, no sé, Sí. a mí me parece curioso. Me vino a la mente Diego Dreyfus. Uh-huh. Me enteré de él porque alguien en algún momento lo hablaba y me llama mucho la atención lo que pone en su página. Me das chance de buscártelo y te lo Sí, voy claro, leyendo. claro, claro. Porque es muy interesante lo que escribe para que podamos pensar esto que comentas. Perfecto. Yo dije, ¿dónde está mi celular? Estamos grabando. A ver, su página se llama tevasamorir.com. Y él se define como un filósofo, pero una cosa rara. Si vienes a buscar consejos, aquí no los encontrarás. Esto es solo tu reflejo, para que te mires en él y entiendas qué quieres cambiar en ti. Luego dice, soy una pésima influencia, soy un ego total andante, no soy coach, tampoco soy más espiritual que tú. Me considero un filósofo que cuestiona los supuestos en pro de una calidad de vida. Luego vienen los eventos, la escuela de la vida, membresía digital, mis próximos eventos, cursos en línea. Y este es el punto que quería mencionarte. La venta de sus cursos, un curso, la muerte según yo, el amor según yo, el dinero según yo, la mente según yo, el éxito según yo, el cuerpo según yo. Creo que está muy claro. Yo. Quien compra el curso y es exitoso es según lo que piensa, cree o articuló para la venta Diego Dreyfus. Y creo que es una posición un tanto peligrosa si la adquiere un psicoanalista. Uh-huh. Porque psicoanalista no es en el sentido del yo, como lo decíamos la vez pasada. Porque entonces yo te vendo este curso porque yo sé que es el psicoanálisis, porque yo, y es puro yo. Es un yo. Sí, está cañón porque además sí tiene se articula con esta lógica capitalista o sea, el amor según yo, o sea, como, y seguro el curso cuesta un montón, ¿no? O sea, digo, yo no conozco a esta persona de la que hablas, pero sí o sea, por lo que cuentas me suena un poco esto, ¿no? O sea, como yo te ofrezco como una filosofía de microondas, o sea, de a ver, vamos a hablar del amor, ya, te lo resuelvo aquí, en un curso sencillo que puedes entender y así. O todos estos cursos que de repente salen como de comprende a Lacan en 5 sesiones. O sea, Sí. y el curso cuesta así el montonal de dinero. Entonces dices, wow. Sí. O sea, y que además dices, pues bueno, como que eso de comprender a Lacan en 5 sesiones, o en 20 sesiones, o en 3 años, o sea, me parece que también es muy complicado pensarlo así. O sea, como que dices, o sea, no es tan fácil, ¿no? Como que uno... O sea, yo me pregunto si en verdad hay la posibilidad de comprender al otro. Llámese Lacan o llámese quien sea. Entonces como que todo esto te ofrecen estas soluciones mágicas que resuelven problemas filosóficos que han estado durante todos estos siglos.
para ofrecerte al final un producto. Claro. O sea, eso es lo que me parece como más triste o más deprimente como de toda esta cuestión. O sea, un problema como el ser, pues te lo resuelvo con un cursito donde te digo que encuentres a tu ser. Cuando la filosofía lleva cuántos años preguntándose por el ser. Yo veía un curso de filosofía en 12 sesiones. La historia de la filosofía en 12 sesiones. Bueno. Yo con este grupo llevamos un año trabajando los presocráticos desde Tales de Mileto y apenas vamos en Platón. En 2 banquetes de Platón llevamos. Un año. Y aunque pasen todos los años y toda la vida me la pase leyendo filosofía, pues nunca alcanzo todo. Nunca alcanzo a leer todo de filosofía. Y creo que lo que se vende es eso, como el imaginario de poder saberlo todo. Uh-huh. Pero el saberlo todo, ¿qué es lo que yo te digo que es? Veía también un meme ahí muy chistoso de lo que le pasa a los científicos cuando no encuentran el resultado, ¿no? Esperado, y están ahí llorando. Lo que le pasa al filósofo, pues está riendo, ¿no? Está ahí como, pues no pasa nada, vamos a cuestionar. Veía ahí los diálogos de Platón, pues muchas veces uno lee el diálogo y no llega a decir, bueno, después de que me leí el banquete, entonces esto es el amor. Bueno, ya me leí el crátilo, entonces esto es el lenguaje. No. Por eso creo muy bien en esto que mencionas del comprender. Que no se puede alcanzar a comprender al otro tan solo por el hecho de que hablamos, ¿no? En que de que un significante puede significar muchas cosas. Claro. Y entonces el vender estos seminarios, yo me salía uno en Facebook que decía 5 sesiones para comprender a Lacan. Entonces me dio curiosidad a ver qué decía, ¿no? Le di ahí clic. Error, porque me empezaron a invadir con un montón de publicidad por el algoritmo de Facebook. Creo que es un colombiano, ¿no? Ese mero. Ese. Saludos a Colombia. Y Argentina. Que no tengo idea cómo se llama. Pero me llamaba mucho la atención como decía, todos estos años he estado pensando la manera en la que... Y entonces yo hice este libro para que tú puedas comprender a Lacan sin darle tanta vuelta. Eso y un coach no hay diferencia. Uh-huh. No hay diferencia alguna. Exacto. Es un sofista que a cambio de dinero vende discursos. Uh-huh. Y discursos muy pocos trabajados, además. Porque si supiera como en verdad lo que plantea Lacan, pues creo que no lo comercializaría de esa manera, ¿no? Sí, es hacer de Lacan un producto, es hacer de Lacan una mercancía, siendo él la mercancía. Diego Dreyfus, el amor según yo, él es la mercancía de consumo, pero no se da cuenta que él es el que está siendo consumido. Amigo, date cuenta. Date cuenta, Diego. Pues, si te parece, lo dejamos por ahí. Sí, me parece muy bien. Creo que estuvo muy, muy interesante. Espero que a la gente le guste. Pues, muchísimas gracias por ver este episodio. O escucharlo en Spotify, en YouTube. Algunas personas me dicen que lo escuchan por Spotify, y otros me dicen yo sí veo el video. Pues buenísimo. Pues no olvides dejarnos tus comentarios, tus preguntas, qué opinas sobre estas cosas que estamos hablando. Suscribirte al canal si te gusta este tipo de contenidos, darle like o dislike al video si así lo prefieres. Y me serviría mucho también, y creo que a los invitados también, como la cuestión de que compartieran este contenido si es que conocen como a alguien, ¿no? O sea, la intención no es esto que estamos criticando, ¿no? Sino pues más bien como nos interesa que esta plática llegue a gente, ¿no? O sea, que sobre todo como a mí me interesa que haya como más
plática, ¿no? Más interacción, más así, que escriban comentarios, Sí. que, no sé, que pongan dudas o de qué les gustaría que habláramos, cosas así, ¿no? Y bueno, a ti te agradezco muchísimo pues que hayas venido, es un honor tenerte por aquí por el podcast. Gracias. También espero que te hayas pasado bien, que te haya gustado participar en este proyecto. Y pues nada, te dejaría la última palabra. Sí, pues muchísimas gracias nuevamente por el espacio. Me la pasé muy bien en el diálogo. Yo creo que se pueden articular muchas cosas a partir de lo que te iba a decir trabajamos hoy, pero no lo trabajamos, lo hablamos. Y solamente tengo una pregunta. ¿Qué significa parresia? No sé qué significa. Ah, mira. Está bien chistoso porque lo mismo me preguntaba Paniel que vino acá al podcast. Parresia tiene distintos significados, ¿no? O sea, tiene un significado religioso. O sea, si no mal me acuerdo, Paniel me había explicado algo como de la llegada de Jesús o algo así. Pero que tenía que ver, o sea, sobre todo está como asociado a hablar con franqueza. Okay. Entonces, yo no lo tomo en el sentido religioso y eso es lo chistoso porque la gente cuando empezó a buscar el podcast, como que les aparecía cosas así de la iglesia y toda esta cuestión y como que se sacaban de onda, como, bueno, ¿y por qué le puso así, no? Parresia significa más bien hablar con franqueza a pesar de, digamos, del riesgo de perderlo todo. Okay. Entonces, pues es como este análisis que hace Foucault de los diferentes significados de la parresia en la filosofía griega. Y sí, sobre todo, el sentido que yo me quedo es hablar con franqueza, aunque eso signifique, digamos, ponerte en peligro o ponerte como en riesgo, cosas así. Era un poco eso. Pues estuvo buenísimo porque creo que a título personal hablé con franqueza, con riesgo. Sí, sí. Y pues estuvo muy bien entonces. Creo que concuerda mucho con la intención que tienes con el podcast, con estos videos. Y bueno, pues ya nos veremos quizás en otras circunstancias o en estas mismas, pero muchas gracias, Javier. Claro que sí. Bueno, nada más recalcar que sí, no tiene ese sentido religioso, ¿no? No. Es más bien, sí, porque ahí van a decir, los dogmáticos, ¿no? Sí. No, tiene un sentido de hablar con franqueza, aunque eso te ponga en riesgo. Yeah. Es únicamente eso. Hay diferentes acepciones de la palabra, ¿no? Pero en esencia es esa cuestión. Y sobre todo tenía la intención como de involucrar a otras personas, ¿no? O sea, que no sea yo como el único que viene aquí a perder, ¿no? Claro. O a colocarse en riesgo. O sea, aquí perdemos todos. Aquí todos coludos o todos rabones, ¿no? Está bien. Entonces, pues muchísimas gracias. Nos vemos Gracias. el siguiente domingo con un video nuevo.